Buenos días, hoy día vamos a resolver la situación 1 de la experiencia de aprendizaje 4. Los dos primeros términos de una progresión geométrica infinita son, en orden, 2 logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de x, donde x es mayor a 0. Halle r. Para hallar r se tiene que dividir, para hallar la razón, se tiene que dividir el segundo término entre el primer término. Reemplazamos y sería logaritmo en base 2 de x entre 2 logaritmo en base 2 de x, que es igual y entonces eso haría que la razón sea igual a 1/2. Muestre que la suma de los infinitos términos de la progresión es 4 logaritmo en base 2 de x. Para hallar la suma de una serie geométrica infinita cuando 0 es menor que la razón y la razón es menor que 1. Y entonces ponemos la fórmula. El primer término entre 1 menos la razón, que nos daría la suma de los números es igual a 4 logaritmo en base 2 de x. Los tres primeros términos de una progresión aritmética son, en orden, logaritmo en base 2 de x, logaritmo en base 2 de x entre 2, logaritmo en base 2 de x entre 4, donde x es mayor a 0. Halle la diferencia. Exprese la respuesta como número entero. La diferencia es igual al segundo término menos el primer término. Y entonces se reemplaza logaritmo en base 2 de x entre 2 menos logaritmo en base 2 de x igual a logaritmo en base 2 de 1/2. La diferencia entonces sería igual a menos 1. Muestre que la suma de los 12 términos es igual a 12 logaritmo en base 2 de x menos 66. Sabemos que entonces para hallar la suma de los 12 primeros términos se utiliza esta fórmula. Y habría todos, pero nos faltaría hallar el 12º término, por lo que se utilizaría 12º término igual logaritmo en base 2 de x menos 11. Y entonces reemplazamos el 12º término para calcular las sumas de los 12 términos. Suma de suma de los 12 términos es igual logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de x menos 11 por 12 entre 2 igual 2 logaritmo en base x
base 2 de x menos 11 por 6. Suma de los 12 términos es igual 12 logaritmo en base 2 de x menos 66, por lo que se logra demostrar esto. Gracias. Yeah.